Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento filosófico a través del tiempo, y lo haremos a través de una línea del tiempo, desde los inicios de la filosofía hasta su época actual. Como pocos sabrán, la filosofía se divide en 5 etapas. La primera de ellas es la filosofía antigua, que va desde finales del siglo VI hasta el siglo V después de Cristo. El periodo helenístico coincide con la muerte de Alejandro Magno en el año 323, a su vez hasta el año 148 a.C., fecha de la invasión romana hacia Macedonia. Los malos tiempos para Grecia inician, ya que todos comienzan una guerra por la sucesión al cargo de Alejandro Magno. Comienza la inseguridad ciudadana, el desequilibrio político y la crisis económica, así como también el surgimiento de diferentes escuelas. Por un lado, tenemos a los fieles seguidores de Platón y Aristóteles, que difieren totalmente con las nuevas escuelas, ya que éstas defienden teorías totalmente opuestas a las doctrinas ya planteadas, puesto que la democracia, la lógica y la razón desaparecen junto con ellas. Después de todo esto, se abre paso al periodo socrático, donde la época de los filosofistas y de Sócrates es la fase siguiente, donde el método socrático nos ayuda a obtener y recopilar nada más que la verdad, donde mayéutica es el arte de ayudar a partir. Es un proceso un tanto doloroso porque se basa en realizar toda una serie de preguntas inconcluidas e incómodas. Es un debate igual, donde dos partes tienen un papel activo, donde el alumno nunca va a poseer un rol positivo, así en cambio debe obtener el conocimiento a partir de preguntas y llegar hacia la verdad. La ironía y la mayéutica son fundamentales para este método. Por último, tenemos el periodo presocrático, donde se caracterizaba porque los pensadores pretendían encontrar una explicación acerca del origen de las cosas y buscar el principio de todo lo que hay en la naturaleza. La filosofía presocrática no se fundamentaba en el mito, sino que en el libre pensamiento, que corresponde a la etapa cosmológica del pensamiento. Algunos de los filósofos más destacados dentro de esta época es Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímedes, Heraclito, Protágoras o Demócrito. Ahora bien, ¿recuerdas a los filósofos más destacados de la época antigua? Muy bien, es Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora vamos a la segunda fase, la filosofía medieval, que es entre los siglos V al XV después de Cristo, donde la primera etapa es la patrística. Esta radica en unificar la religión cristiana y definir un contenido dogmático frente al paganismo de la filosofía griega para dar una explicación lógica a sus grandes misterios, donde el objetivo principal es organizar teológicamente el cristianismo, donde la filosofía logra fusionarse con el cristianismo, abriendo paso a la segunda etapa, empirismo. El empirismo prácticamente se basaba en el pensamiento de Berkeley, un filósofo irlandés que negaba la materia extensa, defendiendo un idealismo subjetivo o inmaterialismo, donde la democracia, la lógica y la razón desaparecen totalmente. Otro de los grandes e inspiradores filósofos dentro del empirismo es John Locke, que decía: el conocimiento es la experiencia, abriendo paso a la etapa escolástica, donde se apoya en la filosofía platónica y aristotélica. Una corriente teológica filosófica que nace en Europa en el año 1100, que se extiende hasta el año 1700. Esta intenta hacer una combinación entre razón y fe y razón, aunque todos sabemos que la filosofía es sierva de la teología. La filosofía escolástica se basa en Dios y el problema de la relación entre la razón y la fe, tomando 3 posturas diferentes. La dialéctica, que defiende que las verdades de la fe se han apoyado totalmente en la razón. La antidialéctica, que afirma
y sostiene que todo conocimiento proveniente de la fe no tiene la razón humana y no puede llegar a alcanzarlo. Acompáñame a averiguar los filósofos de esta época. El primero es San Agustín de Hipona. Nacido en Argelia en el año 354, él renunció totalmente a todos sus bienes y se entregó a la reflexión. Se fundamenta en un sistema entre el cristianismo primitivo y la filosofía platónica. San Agustín planteó y señaló la nueva dimensión del hombre, la conciencia, esa soledad que no frecuentamos. También tenemos a Isidoro de Sevilla, del año 560 al 636. En el primer tercio del siglo VII recopiló todo tipo de conocimientos, después los integró en varias de sus obras como etimologías, haciendo una de las más grandes enciclopedias monumentales que refleja la evolución del conocimiento desde la antigüedad hasta la época, nada más y nada menos, con 20 libros y casi 450 capítulos. Si bien también tenemos a Juan Escoto Erigena, del año 810 al 877. Él prácticamente evolucionó las ideas occidentales y estas son teorías inspiradas en el neoplatonismo, donde condena totalmente a la herejía. Y finalmente tenemos a Tomás de Aquino, del año 1224 al año 1274, una figura colosal de la teoría medieval, ya que sus teorías sobre la fe y la razón, el alma y el cuerpo, la existencia de Dios o el libre albedrío se siguen debatiendo 8 siglos después. Ahora es tiempo de pasar a la tercera etapa, la filosofía renacentista, desde el siglo XIV hasta el XVI. Iniciamos con la etapa del humanismo. El humanismo es una corriente intelectual que surgió en las ciudades del norte de Italia, en Milán, Florencia y Venecia, a partir del siglo XV y que se extendió por toda Europa en el siglo XVI. Como pensamiento predominante y rompedor con las tesis medievales, dio lugar a la secularización del pensamiento y la expansión de la razón, la filosofía y la ciencia. Las características del humanismo son las siguientes. Contexto sobre el que nació es una de las características, así como el laicismo, la secularización, el hombre frente a Dios, el método científico y la revolución de la ciencia, así como la reflexión sobre la política y el Estado. Prácticamente, el humanismo se opone al pensamiento teológico, quitando del centro a Dios y poniendo al humano. Así como también sienta las bases del derecho, políticas de derechos humanos que son parte de la legislación de todas las naciones en la actualidad. La filosofía renacentista trajo a grandes filósofos de la época, tales como Bruno, del año 1493 al año 1541, así como Nicolás de Cusa, del año 1401 al año 1464, Cardano, del año 280 a.C., Telesión y Paracelso. Y estos grandes filósofos abrieron paso a la siguiente época, la filosofía moderna, que esta parte del siglo XVII al XIX. Abre paso al materialismo, una corriente filosófica que defiende que el principio de todo es la materia, o sea, la ciencia, y que se caracteriza por ser una de las más longevas dentro de la historia, ya que hunde sus raíces en la antigua Grecia y se extiende prácticamente hasta nuestros días con autores destacados como tales de Mileto, Aristóteles, Frédéric y Karl. Esto abre paso al idealismo crítico, una corriente que afirma que las ideas son más importantes que el resto de las cosas, que la realidad es un constructo de la mente y que las cosas existen si hay una mente que pueda pensarlas. Prácticamente es una idea totalmente diferente y distinta. Y bien, esto abre paso a los filósofos más destacados de la época, tales como David Hume, del año 1711 al año 1776, John Locke, que es uno de los filósofos que cabe destacar, formaron parte del empirismo, del año 1630 al 1704, Jorge Perkin, del año 1685 al año 1753, que también formó parte de la época del empirismo. Por último, tenemos a la última
de las etapas, la filosofía contemporánea, que parte del siglo XIX hasta nuestros días. Este periodo de la historia se basa en las escuelas y facultades, donde sigue la filosofía moderna y esta marca una ruptura con la filosofía anterior y un reconocimiento del poder de la razón que analiza, crea y transforma el mundo. Como uno de los más destacados filósofos de la filosofía contemporánea es Jean-Paul, un filósofo y literario francés que es considerado como el principal representante de la corriente existencialista. Y si bien uno de los pensamientos e ideas primordiales de este gran filósofo es la siguiente: ¿qué hace posible la vida humana? Y que por otra parte declara que toda la verdad y toda la acción implica un medio y una subjetividad humana. Jean ha tenido grandes libros que hasta ahora han sido número 1 hasta la actualidad. Por mencionar algunos, es La náusea, del año 1938, El ser y la nada, del año 1943, El muro, del año 1939, entre otros. Realmente me encantaría que te dieras a la tarea de buscar estos libros, los leyeras y reflexionaras. Sin más por el momento, hemos llegado a la parte final del video. Gracias por verlo. Mi nombre es Karen Yarexi Cortés Álvarez y es un gusto haberte platicado un poco de la filosofía. Nos vemos hasta la próxima. Abajo te estaré dejando la biografía de toda la información recopilada.